que el que da razón del camino es porque andado lo tiene. Y en este sentido yo le doy gracias a Dios que Él me permite poder este día hablarle acerca de autoridad espiritual, porque como ustedes saben, tuve que pasar un camino, tuve que entrar a un desierto en el cual Dios tuvo que enseñarme lo que es la autoridad y la manera en la que yo como hijo y yo como parte del reino de Dios tengo que someterme a esa autoridad. Si este día Dios me permite venir delante de ti y hablar de autoridad espiritual, es porque he tenido mi propia experiencia respecto a lo que es la autoridad y a lo que no es la autoridad y a lo que se debe de hacer con la autoridad. Entonces, ahorita yo escuchaba algo que llamó mi atención. Decía, ¿cómo te llamas? Beto decía, y Dios ha dado 2 llaves. Y yo me acuerdo que cuando yo, antes de que yo hablara con Oscar para regresar a la casa, a mí Dios me había dado una palabra, y me había dado la palabra en donde Jesucristo le dice a Simón, el hijo de Jonás, a ti te doy las llaves del reino. Bueno, le dice al apóstol Pedro, te doy las llaves del reino. Y yo recuerdo que esas llaves son 2. Una, él la utilizó el día de Pentecostés para abrir el reino a los judíos, y la otra la utilizó el día de la casa de Cornelio para abrirle el reino a los gentiles, para abrirle la puerta del reino a los gentiles. Y Dios habló muy exactamente a mi vida en esas llaves y me dijo, te he dado las llaves, pero no las puedes abrir porque no has entendido lo que es la autoridad. Tienes las llaves, pero no puedes abrir las puertas porque tú mismo no has podido entrar al reino por causa de tu desobediencia y tu rebelión. Y yo le dije, ¿cómo? Si yo estoy haciendo tu voluntad. Y me dijo, hacer mi voluntad no es solamente someterte a mí, sino someterte a las autoridades delegadas que yo he puesto dentro de la iglesia. Y eso es lo que yo pretendo enseñarte en este desierto. Fue largo el camino, pero la enseñanza fue fuerte, pero fue edificante, porque hoy puedo pararme delante de ti y te puedo decir, las llaves las puedo usar a consecuencia de haber entendido la autoridad espiritual. Si hoy en día puedo usar las llaves del reino que Dios depositó en mis manos, es porque he podido entender lo que es la autoridad espiritual y he podido entender lo que se tiene que hacer con la autoridad espiritual. Ahora, para poder entender autoridad espiritual tengo que ir a Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos, si quieren, por ahí rápido. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. A los Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí hay 4 cosas que debo de entender. Primero dice someterse, repite someterme. Después dice autoridad. Después dice oponerse, y después dice condenación. Hay 4 cosas. Yo me tengo que someter a la autoridad, porque si me opongo a la autoridad, yo acarreo condenación. Dice la Escritura que todas las autoridades han sido puestas por Dios, y que ninguna autoridad ha sido puesta por ella misma, sino que Dios le ha puesto ahí. Y dice que yo me debo de someter. La palabra griega que la Biblia utiliza para decir que me tengo que someter es hupotazo, y hupotazo significa obediencia. Te voy a dar la definición exacta, por aquí la anoté. La palabra hupotazo significa subordinar, obedecer, estar bajo autoridad, estar sujeto, ser sumiso y estar sometido. Entonces dice que nos tenemos que subordinar, tenemos que obedecer, tenemos que estar bajo autoridad, tenemos que estar sujetos y tenemos que ser sumiso. ¿A quién? A las autoridades. La palabra autoridad en griego se escribe exousia, y exousia significa autoridad e influencia delegada de parte de Dios. Nosotros tenemos que someternos a todas las autoridades delegadas de parte de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Dice que si nosotros nos oponemos, y la palabra que utiliza es ansistemi en griego, significa contradecir
oponerse, ponerte en contra de la autoridad, entonces tú acarreas condenación. La palabra condenación es crima, y crima significa juicio y sentencia. Por lo tanto, lo que la Biblia me está diciendo es que yo tengo que someterme a las autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Me tengo que poner bajo el gobierno de las autoridades. Que si yo me opongo, es decir, si me resisto, si me pongo en contra o contradigo la autoridad, entonces yo acarreo para mí condenación. Yo acarreo para mí sentencia y acarreo para mí un juicio. Si yo veo la autoridad desde el punto de vista o desde la visión que Dios lo ve, yo puedo entender que autoridad espiritual no es un asunto de ética ni de moral. Autoridad espiritual es un asunto de gobierno. Es decir, cada vez que yo transgredo las leyes de Dios en el gobierno de Dios, dentro del reino de Dios, dice que yo acarreo condenación, acarreo condena y acarreo juicio para mí. Te voy a poner un ejemplo. México tiene una constitución política. La constitución política mexicana dice que si tú matas a alguien, tú estás transgrediendo la ley. Y si tú transgredes la ley, entonces tú eres culpable de una sentencia, de un juicio. ¿Sí o no? Sí. Lo mismo sucede dentro del gobierno de Dios. Dios ha establecido el gobierno de Dios en la tierra por medio del reino de Dios, que tiene leyes del gobierno de Dios que rigen el gobierno de Dios en la iglesia. Cada vez que tú y yo rompemos o transgredimos una ley del gobierno de Dios dentro del reino de Dios, nosotros estamos transgrediendo leyes que nos llevan a tener una sentencia, que nos llevan a tener un juicio y nos llevan a tener una condena. Si nosotros pudiéramos entender que transgredir o dejar de someterme a la autoridad implica más allá que un asunto de moral, implica algo más allá que un asunto de ética y implica una sentencia y un juicio en contra mía, la mayor parte de nosotros no dejaría de estar sometido a sus autoridades espirituales. Una autoridad es alguien que ha recibido ¿qué? Influencia, y alguien que ha recibido unción, y alguien que ha recibido autoridad delegada de parte de Dios. Es decir, es alguien que ha sido investido de parte de Dios con una autoridad específica para que él represente el gobierno de Dios dentro del reino de Dios en la iglesia. Así es que la autoridad es un asunto de gobierno y solamente Dios lo puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjese. Ok. Cuando entendemos autoridad espiritual, entonces nosotros podemos reconocer a todas las autoridades, a todos los lugares a donde nosotros vamos, porque en todos lugares hay autoridades espirituales. Por ejemplo, en Alimento Sólido, Connie y yo somos autoridades delegadas de parte de Dios para la iglesia. Pero nosotros a su vez tenemos autoridades delegadas de parte de Dios para Connie y para mí. La hermana Lidia, el hermano Oscar, la hermana Vero son apóstoles para nosotros y ellos son nuestras autoridades delegadas de parte de Dios. Por lo tanto, así como dentro de la iglesia reconoce que yo soy su autoridad y Connie es su autoridad, así también dentro de la iglesia yo reconozco que mis apóstoles Lidia, Oscar y Vero son mis autoridades y yo me tengo que someter. ¿Qué pasa si yo no me quiero someter a mis autoridades? Gracias, señor. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo y no quiero someterme a mis autoridades? Dice la Escritura que acarreo condenación, acarreo juicio y acarreo una sentencia para mí que se tiene que pagar.